con las elecciones, los ecuatorianos como que hemos dejado de lado algunos pendientes y bueno, pues toca volver a avivar la llama de la pasión. ¿Recuerdas que cuando inició la pandemia teníamos como ministra de Salud a Catalina Andramuño, quien abandonó el ministerio por imposición de funcionarios? Es decir, que no pudo escoger con quién trabajar, le tocó aguantarse a útiles e inútiles, y también por falta de recursos. Como reemplazo de tan majestuosa gestión, nos plantaron al ilustrado y actual ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. En ese entonces, don Ceballos era la opción perfecta para el cargo y para manejar la crisis sanitaria del país. Lenín Moreno, sacando pecho, nos presentó a una eminencia en salud. Como él, no había dos. Quiteño de 62 años de edad, que forma parte de la política ecuatoriana, pero que no es político y tampoco entendido en política, pero ocupante de un cargo político. Paradójico el asunto, ¿no? Ahí donde le ven, nuestro ministro de Salud es un médico especialista en epidemiología. Realizó sus estudios de especialización en cardiología en la Universidad de Padua, Italia, y de posgrado en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Y recibió un premio por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como extranjero con habilidades extraordinarias. Cosa que no nos sorprende porque sí que ha demostrado tener habilidades extraordinarias. Como ven, una buena elección para el sector de la salud. Excelente elección, presidente Moreno. Usted, como siempre, dándole en el clavo a todo. Dentro de su cargo, empezó a ganar protagonismo por peculiares declaraciones. Por ejemplo, cuando desmintió las afirmaciones de la ministra Andramuño, quien decía que no existía recursos necesarios para que el personal médico enfrente la pandemia, mientras que Juan Carlos Ceballos afirmaba que sí lo sabía. Categóricamente cuenta con los recursos. No debe haber ninguna duda de que los recursos están disponibles. También lo recordamos cuando el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, dijo que la gente se había muerto en las ambulancias y en las carpas de espera, a lo que don Ceballos dijo estar en desacuerdo con esas declaraciones y que él siempre habla con la verdad. Las expresiones del presidente de la Federación Médica son absolutamente infundadas. Esa no es lo usual. Nosotros tenemos una dotación de 775 camas. Y cuando yo le digo 775 camas, le hablo con la verdad. No contento con esto, el ministro volvió a hacer tendencia, pues en una entrevista dijo que la mayor cantidad de médicos infectados por COVID eran contagiados fuera de sus actividades profesionales y que ellos fueron los que llevaron el virus a los hospitales. Personal de salud que se contagió de COVID y que falleció no es porque se contagiaron en los hospitales, se contagiaron en el ámbito social y ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales. Después de que esta información se hiciera viral, Ceballos dijo: no usen esas palabras en contra mío porque yo estoy con los médicos. Tras el anuncio de que las vacunas llegarían al Ecuador el 20 de enero, con bombos y platillos y una cobertura mediática impresionante, aterrizan 8.000 dosis de la vacuna del COVID-19. Sí, ¿cómo lo oíste? 8.000, es decir, ni para el 1% de la población nacional es que alcanzaba. Acto seguido, asoma don Ceballos bien campante haciendo de las suyas. Y como les contaba al inicio que tiene un premio sobre habilidades extraordinarias, pues esta fue la ocasión casi perfecta para poner en práctica su talento. Pues el proceso de vacunación empezó por él. Después se descubre que el mismo ministro, en uso de sus funciones y utilizando recursos del Estado, se dirige al centro habitacional para adultos mayores del Hospital de los Valles, en donde se encontraba su mamá y familiares. Aprovechó de sus habilidades extraordinarias y la vacuna le cedió. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Indignados como los hijos del yugo es que se puso casi todo el Ecuador. La Defensoría del Pueblo y el Pleno de la Asamblea solicitaron al presidente de la República la renuncia del ministro de Salud, a lo que el gobierno se pronunció y dijo que por ningún lado ven que se haya cometido una falta grave, pues el ministro había actuado dentro de lo establecido en el plan de vacunación. Sin embargo, en la lista de plan de vacunación, esta casa de salud nunca apareció. Estaba planificado que ese centro gerontológico sea uno de ellos. El ministro es quien tiene la voz al respecto del tema y nosotros como gobierno lo que hacemos es relevar el gran trabajo de un patriota que entró además como ministro de Salud durante la pandemia. ¿Acaso no estaba claro a quién se debía empezar a vacunar? Parece que el ministro no entiende que vacunar a su madre es más que inapropiado,
Pues sí lo es, y se llama tráfico de influencias. Una vez dado todo el escándalo, nuestro ministro fue citado a la fiscalía, a la cual acudió de forma voluntaria. Ingresó por la puerta trasera y no dio declaraciones a la prensa. La fiscalía, por su lado, dijo que las declaraciones del ministro son reservadas, puesto que el caso está en proceso de investigación. A Don Ceballos no solo se le acusa de haber manejado de forma inadecuada las primeras vacunas contra el COVID-19, sino también por no haber garantizado la provisión necesaria del cuadro básico para la población del país y no haber cumplido con la contratación de médicos durante la pandemia. Para mí, que las vacunas en manos de los políticos que tenemos dan más miedo que el mismo virus. Por lo pronto, el CAL aprobó el pedido del juicio político contra el ministro de Salud. Sin embargo, Don Ceballos sigue gozando de su cargo político sin ser político y sin saber de política. País generoso, definitivamente.